Los itinerarios Vives se basan en las experiencias grupales, tanto para si quieres emprender por cuenta propia como si quieres emprender por cuenta ajena. Y a través del grupo se crean unas sinergias que multiplicas tus posibilidades, desde luego, en el caso de hoy, por las 150 personas que están aquí hoy participando con nosotros. Inicialmente, cuando uno llega a este país, ¿verdad? Llega con mucha ilusión de conseguir un empleo, y no todo es tan fácil, pues, porque uno ya cuando llega a la realidad se da cuenta de que está solo, de que necesitas conectar, de que necesitas conocer gente, de que el empleo lo consigue a través de esas conexiones. Una de las maneras más fáciles de conectar con personas son este tipo de iniciativas. No es nada más el evento, es todo lo que está mucho antes del evento. Toda la preparación que tienes para participar de este evento. Las personas inmigrantes son personas ya emprendedoras, porque cuando tú dejas todo detrás de tu país es porque emprendes hacia un sueño. Tenemos una nueva realidad, vienes a un país que nadie te conoce, pues entonces lo importante es decir, mira, yo quiero algún día trabajar de lo mío aquí en este país, pero tengo que empezar por algo, las cuentas las tengo que pagar, pues me busco la vida como puedo, pero a su vez, en paralelo, vas haciendo lo tuyo, entregando tus currículums en los empleos que tú quieres aspirar. Y un poco en ese punto, ¿no? Estar constantemente reciclándote, indagando, preguntando, conociendo gente, porque hoy día una de las formas de encontrar empleo es el boca a boca. Muchos llegamos con una profesión, con una edad y con una profesión ya formada, bueno, que por diferentes motivos y circunstancias tenemos que dejar atrás en el país de donde salimos. Y empecé de abajo, limpiando portales, auxiliar de ayuda a domicilio. Poco a poco me han ido conociendo, he ido trabajando, entonces la oportunidad llega. Y lo demuestras luego cuando tienes una entrevista de empleo o cuando afrentas cualquier situación que te lleva, que consigues en la vida. Y saber qué lugar ocupa cada uno. El 38% de las personas que participan son personas inmigrantes. Los equipos son súper heterogéneos. La mayoría son mujeres, pero también hay muchos hombres. Ahora mismo, por ejemplo, en el equipo de Gijón hay un 50% y las edades pues son también muy variadas y también las nacionalidades son muy distintas. Entonces lo que nos gusta es que haya todo tipo de voces. Y no es responsabilidad de nadie más que de uno, creer en uno, creer absolutamente que la oportunidad va a llegar.